Buen día, viceministro. Le saludamos Antonio D'Alence y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Rubén, Antonio, un gusto estar en Plaza Son Radio, dispuesto a Así solventar es. cualquiera de sus Vice- consultas. Viceministro, si bien, digamos, estos días el conflicto por las elecciones judiciales ha trascendido del Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa, también corresponde al Tribunal Supremo Electoral preocuparse y también al gobierno, porque finalmente al gobierno hay que señalarle políticas respecto de la reforma de la justicia que todavía no son consolidadas, pero su interés también en que haya elecciones judiciales. ¿Qué evaluación tiene el gobierno? ¿Qué evaluación tiene su despacho? ¿Ha podido hablar usted con el presidente? El presidente en el mensaje presidencial del 6 de agosto dijo, si bien las elecciones judiciales son necesarias, pero no van a afectar la necesidad de hacer una ¿Cierto? reforma profunda de la justicia. Buen día, viceministro, de nuevo. Buen día, Rubén. En realidad, lo que menciona nuestro presidente es absolutamente cierto. El cambio de autoridades judiciales no va ni desportillar toda la estructura que se tiene montada al interior de lo que la gente llama el Poder Judicial, que es el órgano judicial. Hay una estructura vieja, ya montada, anquilosada, que no tiene la mínima posibilidad, ni quiere tampoco de cambiar. No se quiere adaptar a los tiempos modernos, no se quiere, siguen esa vieja lógica, y entonces, pero esto no muestra, este cambio de esta elección judicial tampoco es que va a cambiar la justicia, pero hay que cumplir la Constitución. Claro. Aquí el tema es un tema de mandato constitucional en el que la responsabilidad absoluta la tiene la Asamblea Plurinacional, ¿no? Obviamente el órgano electoral también deberá presionar para llevar adelante, porque es un mandato, como les reitero, constitucional, pero aquí hay una complicidad manifiesta entre los miembros políticos de la oposición y este anquilosado órgano electoral a partir de su jerarquía, a partir de sus magistrados, que no quiere moverse. Es más, pretenden, en el mayor de los casos, si aflojaran un poco, lo que pretenden es girar ahí mismo, ¿no? O sea, si estás en el Tribunal Constitucional, te presentas para ir al Tribunal Medioambiental, etcétera, y ahí vas girando y a la Suprema, y seguimos con los mismos, y seguimos como el magistrado del Beni, dando vueltas y siendo el mandamás, siendo el capataz de la justicia y de muchas cosas más, porque esto jala economía, jala corrupción, jala un montón de cosas, ahí por el Beni o por Santa Cruz, e incluso acá en Sucre, en La Paz. Entonces, es necesario encarar una reingeniería de lo que es la justicia en Bolivia, y no solamente estás discutiendo las elecciones judiciales, pero por el momento las elecciones judiciales son lo que se debe cumplir como mandato constitucional. Pues bien, en esta complicidad es que cuando el MAS hace todos los esfuerzos para buscar que se lleve adelante el mandato constitucional, sufre una serie de dinamitazos, digamos, al proceso a partir de gente de la oposición, incluyendo jefes de bancada, que van poniendo trabas, obstáculos, recursos constitucionales, y el último recurso constitucional, por ejemplo, que podía ser resuelto en menos de 3 días, meridianamente por un estudiante de Derecho, no es resuelto por el Tribunal Constitucional,
que se da de los 45 días que tiene de plazo, se da los 45 hasta la última hora, y entonces dinamita otra vez el proceso, se vuelve en esta complicidad con el poder político de la oposición. Me parece que buscando una figura parecida a la que se dio con la Defensoría del Pueblo, en que no elegías defensor y por ende la autoridad que estaba al mando tampoco podía abandonar las oficinas, y es lo que va a ocurrir también con los miembros del Poder Judicial, porque ellos no pueden agarrar y pegarle llave a la puerta e irse, no pueden. Tienen que esperar el relevo, tienen que entregar la oficina, los casos pendientes, bueno, un sinfín de cosas que habrá que hacer. Y ahí están jugando en esta complicidad manifiesta y ponen en vilo a toda la ciudadanía boliviana, ¿no? Por eso hay que plantear unas de ingeniería. Nuestro ministro Lima estaba planteando unas de ingeniería y fue boicoteado de entrada, no le permitieron ni siquiera avanzar, pero él está insistiendo, el gobierno va a insistir en unas de ingeniería del Poder Judicial para que nos pongamos a derecho. Viceministro, buen día. Antonio le saluda, un gusto que esté con nosotros. Le estoy entendiendo, viceministro, que en algún rato se había hablado de que un decretazo podría ampliar la gestión de los actuales administradores de la justicia, en fin, pero le estoy entendiendo que eso incluso no sería necesario. Si en el peor de los casos no llegamos a hacer las elecciones, no llegamos a posesionar a nuevas autoridades judiciales hasta el 2 de enero, ¿tendrían las actuales autoridades que quedarse, que permanecer en el cargo hasta que hayan realmente las personas que los sustituyan? ¿Así estamos entendiendo, viceministro? Yo lo entiendo así, Antonio, porque miran, si no elegimos a nuevos miembros de altas autoridades judiciales, no podemos quedarnos con oficinas cerradas. La autoridad actualmente en función tiene que esperar para entregar a alguien, porque ahí ha de haber activos, ha de haber pasivos. ¿A cuántos casos estarán? ¿Cuántos? No tengo idea, para resolverse, y no pueden pues simplemente dejar en la indefensión a la ciudadanía, ¿no? Habrá casos muy urgentes de solucionar, habrán casos que podrían esperar su tiempo, pero acá el tema es dar justicia, y eso no lo van a hacer si se cierran las oficinas. Me parece que ese es el juego maquiavélico al que se está queriendo asestar, porque de otra forma no entiendes cómo boicotea sistemáticamente la elección judicial, y cuando llegas a la final, con un esfuerzo que hace nuestro vicepresidente de convocar a las bancadas y decir, a ver, nos pongamos de acuerdo ya, ¿cómo vamos a hacer esto de una vez? Lo más rápido posible, lo más light posible, ya sin tanta vuelta ni tanto requisito, empiezan a boicotear nuevamente y abandonan las reuniones. O sea, eso no es serio de un bloque político, ¿no? O a no ser que no tengan ninguna propuesta y simplemente es buscar el caos y el desorden, que es a lo que quieren hace mucho tiempo ya apuntar. Entonces, no quedaría otra. El Estado, un Estado como el nuestro, no puede funcionar con 3 patas simplemente de la mesa. Va a tener que hacerlo con las 4. Y una de las patas es pues el órgano judicial, ¿no? Entonces, sí, ¿qué podríamos hacer? Ayer aquí hay un tema también de interpretación constitucional, ¿no? Porque la Constitución les manda un día hasta que fenece su mandato. Pero pensamos en ahora ¿qué hago? Llegó mi día, cierro, ¿a quién le dejo la llave? Ese es el problema. Entonces, tiene que encontrar una solución la Asamblea Legislativa Plurinacional, así sea de un poco de chanfle, que agarre una solución, pero no puede dejar de cumplir el mandato constitucional. Eso es responsabilidad absoluta de ellos. Ayer alguien mencionaba y decía los suplentes
tendrán que hacerse cargo de los tribunales. La vida de un suplente está íntimamente ligada a la de su titular. Si el titular tenía un mandato hasta el día 3 también el suplente tiene mandato. No es esa interpretación que se quería dar ayer en la asamblea, algunos asambleístas decir, los suplentes no han ejercido, ellos pueden tener 5 años adelante. No, no es verdad. El suplente pues vive a costa del titular. Entonces, este tipo de enredos que se lo quiere hacer ver como si fuera que se le va a causar un daño al gobierno del presidente, eso no es verdad. Están causando daño a la gente litigante del país. De todas maneras, viceministro, también el MAS obra mal, a no ser que sea simplemente denuncia. Al día siguiente de la conformación de la comisión técnica, en la tarde, los representantes del MAS no asistieron a la reunión comprometida y eso lo ha denunciado la oposición. Entonces, tampoco encontramos, creemos nosotros, apertura en el oficialismo para de una vez cumplir, como usted dice, con la constitución política del Estado. No hay vuelta que dar. Cuidado que se diga como en 2019. Tenemos que encontrar una salida lo más cercana posible a la constitución. Así justificaron la sucesión en 2019, porque la constitución dice claramente, los magistrados de estos 3 tribunales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y los consejeros del Consejo de la Magistratura tienen 6 años de mandato. Y esos 6 años de mandato terminan el 2 de enero de 2024, viceministro. Así es, eso es lo que yo decía, Rubén. Tienen una fecha límite, una fecha de vida, y entonces, pero lo que no prevé la Constitución es qué va a ocurrir si no has elegido un nuevo tribunal para ese día. No, pues ya que lo pongo de ejemplo lo que ha ocurrido con la Defensoría del Pueblo, que tenía un mandato también hasta esta fecha. Y tú tienes razón, eso de buscar lo más parecido a la Constitución es justificar los errores crasos que se comete en política al no cumplir lo que mandan los preceptos constitucionales. Así justificaron un golpe de Estado, ¿no? Inventándose lo más cercano a la Constitución. Y sí, es verdad, 2 senadores no asistieron del movimiento al socialismo, pero que no hacían a la reunión. 2 senadores, porque nosotros estábamos con nuestros jefes de bancada. O sea, son los jefes de bancada los que a la final del día toman decisiones, pues eso lo sabemos bien. Los jefes de bancada estaban nuestros presidentes de las comisiones, entonces los que vienen de acompañantes pueden estar o pueden no estar también. Son, como te digo, pretextos que se está buscando y esto causa un serio problema al país. Viceministro, ahora en este momento, ¿cómo está la situación? Los tiempos están corriendo, los tiempos para la Asamblea Legislativa, que es la que debería estar en este momento en el proceso de preselección y todo lo que le compete por Constitución. De acá para adelante, los tiempos que vienen tendrían que ser tiempos para el Tribunal Supremo Electoral, quienes tienen que organizar y llevar adelante la elección como tal. Entonces, ¿dónde se pueden ajustar los tiempos? Es lo que nos preguntábamos siempre con Rubén. Si los tiempos de la Asamblea ya casi se han vencido, bueno, ¿qué dice con relación a eso, viceministro? Los tiempos de la Asamblea están al límite, eso es verdad, porque hay una serie de cosas que están inmersos en este cronograma que se da. Por ejemplo, es la recepción de la documentación, etcétera, en un X tiempo. La entrevista, la calificación, la ponderación de méritos, o sea, hay todo un cronograma que estira los tiempos. Si entramos en y lo propongo como persona, no como ejecutivo, ni siquiera como movimiento al socialismo, sino como persona, he sido ex legislador. Yo creo que ahora, con estos tiempos cortos, lo que deberíamos hacer pues, es convocar a los elecciones para que se presenten los profesionales bajo una convocatoria que solamente tome en cuenta los preceptos constitucionales para la misma.
vale decir, los documentos que presentamos para todo caso y que son de estricta presentación. Los varones, libreta militar, obviamente en este caso los títulos profesionales, el ZEHAP, el CIPASE, etcétera. Esos documentos que hacen a la persona, ¿no? Cédula de identidad, que muestre su nacimiento, etcétera, etcétera. Si solamente nos encajamos en los preceptos constitucionales, entonces podríamos avanzar muy rápido y dejar de un lado ciertas cosas como la entrevista, por ejemplo, donde, a ver, hábleme en aymara o hábleme en quechua, no sé qué. O sea, vamos perdiendo y eso es 1 a 1. Después estaba entre los temas que iba a tratar las comisiones, en su reglamento, estaba la calificación, ¿no es cierto? Y se iba a calificar para ver que en esta calificación, según decían, se les iba a dar un caso a los postulantes para que resuelvan ese caso y ver su capacidad de solución del problema. Si todo eso podemos obviar, por voluntad política, obviamente, si todo eso podemos obviar, y que la gente que cumple los requisitos constitucionales, título y demás, se presenta, entonces podríamos elegir las ternas necesarias, porque al final del día es el pueblo el que va a elegir con su voto en la urna. Entonces aquí, si ustedes ven, Rubén, Antonio, el problema siempre es el reglamento, no es tanto la convocatoria, es el reglamento de esta convocatoria, porque ahí te dicen, claro, en algunos casos que te van a calificar maestrías, si has escrito un libro, si eres columnista de periódico, si das clases universitarias, no sé, van ponderando un sinfín de cosas que te hacen una calificación, pero a este tiempo ya no hay tiempo para esto. Sí. Yo creo que digamos, sigan una convocatoria light, ya lo que dice la Constitución, y que se presenten todos los profesionales y que sea el asambleísta el que pueda ver de cada uno de ellos. Yo, si fuera asambleísta, vería quién tiene posgrados, quién tiene, no sé, mayor capacidad de resolución de problemas por sus estudios, etc., y votaría por ese señor para que luego sea puesto en la terna. Podríamos ir por ese lado. Viceministro, usted nos decía que, claro, la Constitución dice no tienen derecho a la reelección los magistrados y los consejeros, pero le están buscando vueltitas en el mismo oficialismo en sentido de permitir que un consejero, por ejemplo, en actual función, pueda optar por la postulación al Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Agroambiental o al Tribunal Constitucional. Ahí dice Gustavo Torrico que están dando vueltitas por ahí. Entonces, si no es de criterio del gobierno esto, ¿por qué el MAS porfía en la Asamblea incluir este requisito o esta posibilidad en el reglamento? Y al otro día Silvia Salame nos decía, viceministro, que por lo menos ella y la oposición consideran de que los actuales consejeros y magistrados no tienen derecho a la reelección. ¿Hay presión de las autoridades judiciales, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura en ese sentido? No existe presión. Lo que pasa, Rubén, es que nosotros estamos de acuerdo, y lo hemos planteado de un inicio, que no deberían tener, o sea, no tienen, desde nuestro punto de vista, derecho a la repostulación, ¿no? Pero los magistrados y demás dicen, yo no estoy repostulando por decir al Tribunal Constitucional, yo estoy postulando al Tribunal Agrario. Entonces, ahí hay un tema de interpretación. Cualquiera de ellos, porque ya lo conocemos, va a agarrar y va a plantear un recurso constitucional. ¿Y quién va a resolver ese recurso constitucional? El mismo Tribunal Constitucional al que le estás apelando esta medida. Entonces, obviamente que van a volver a tumbar todo un proceso, ¿no? Ahora, aquí está en manos del legislador, si de verdad expresamos esto que dice la doctora Silvia Salame, un saludo para ella,
Si de verdad expresamos esto, es el legislador el que allá en la Asamblea debería tener todos estos nombres y básicamente vetarlos para la elección en el Pleno, porque es el legislador el que va a elegir en el Pleno las ternas. Si de verdad hacemos eso, pero eso lo veremos en la cancha. Aquí en política como en la cancha, es viendo a los jugadores en la cancha y viendo cómo funciona. Viceministro, ahora hemos hecho notas acá con la gente del Tribunal Supremo Electoral, con vocales y todos, y ellos se han mostrado muy duros, ¿no? En decir, acá los tiempos se respeta al órgano electoral, no nos van a tratar el ritmo como quieran, así que, y nosotros necesitamos 90 días sí o sí, y si no, no hay nada. Ese es textual lo que le estoy diciendo. ¿Qué opina usted sobre esto, viceministro? El Tribunal Electoral puede ajustarse en tiempos, porque si vemos el cronograma del Tribunal Electoral, tiene ciertos días en los que, por ejemplo, ellos dicen para la publicidad, etcétera, ¿no? Para la socialización le llaman. Pero esas cosas uno ya puede obviarlas, pues tenemos ya cierta cultura democrática en el país, venimos ya con bastantes años ejerciendo nuestro derecho al voto, al control social, etcétera, y podríamos obviar este tipo de cosas. Hay cómo ajustar, ¿no? Pero también te hacen unos planteamientos que no coinciden pues con la Constitución, ¿no? Te dicen, podemos hacerlo en 60 días, pero sin la nueva inscripción de los nuevos votantes, los que han cumplido 18 años. Eso también es una vulneración constitucional, porque nadie a un joven de 18 años podría coartarle sus derechos políticos. Por eso es que hay que encontrar esta voluntad política. Esperemos que en las reuniones, que es el ámbito, para mí el más lógico donde se deba discutir esto, las jefaturas de bancada, encontremos esta solución que no va a ser la mejor, obviamente, pero podríamos hacer en los requisitos. Es ahí donde nos peleamos, en los requisitos, ¿no? Se quiere ponderar títulos, se quiere ponderar también trabajo social, claro, se quiere ponderar un sinfín de cosas, como también se quiere coartar ciertos temas, de decir, no pueden participar de esta elección abogados que hayan defendido, por ejemplo, a transnacionales o narcotraficantes. Un abogado está en su derecho de defender a todos, hasta al peor asesino, como al más santo de los mortales. Ese es su trabajo, justamente. Pero entonces, ya hubo esos requisitos. Si eliminamos todas estas cosas, sí podemos avanzar. Viceministro, ¿cuál es la posición del gobierno en esto? ¿Va a interceder, va a interponer sus buenos oficios, o va a dejar que en esta champaguerra se agarren diputados, senadores de oposición y oficialismo, y también el Tribunal Supremo Electoral? Este es un tema, Rubén, absoluta responsabilidad de la Asamblea Plurinacional. El Ejecutivo no podría ni interceder, no tenemos nada. Por eso es que el vicepresidente, que es el presidente nato de la Asamblea, es el que está comandando esto para ver cómo se soluciona muy rápidamente. Porque si fuéramos un poquito más allá, cualquier ciudadano también podría impulsar un juicio de responsabilidades contra toda la Asamblea Plurinacional, contra toda, porque no está cumpliendo su papel de convocatoria, etcétera, y eso nos llevaría a otros entuertos más que no le hacen bien a nadie. Pues esperemos que los asambleístas se capaciten y puedan trabajar en ese sentido.